Hola, este video tiene como finalidad dos cosas. Primero, explicarte el propósito de esta primera unidad en la asignatura de lenguaje y comunicación de cuarto básico y luego explicarte la guía y darte algunos tips para poder resolverla en casa. Partamos. Unidad 1, textos literarios, leyenda, mito y cuento. El propósito de esta unidad es desarrollar habilidades comunicativas a partir de la lectura, producción oral y escrita y comprensión de textos narrativos. Concepto clave, competencia lectora. ¿Qué son las habilidades comunicativas? Son aquellas que nos permiten comunicarnos entre nosotros. Podemos leer, hablar, escuchar y escribir para comunicarnos, como sale en la imagen 1. ¿Cómo vamos a desarrollar estas habilidades? Leyendo, produciendo textos de manera oral y escrita y comprendiendo los textos que leemos. Como sale en la imagen 2, nosotros no buscamos solo leer un texto porque sí, sino que entender lo que quiere decir, analizarlo y llegar a entender qué era lo que quería decir el autor, cuál es el propósito de ese texto, cuál es su función, para qué fue creado. Una vez que lo analizamos así, lo entendemos, podemos pasar a la parte 3, que se llama competencia lectora, cuando yo tomo una posición frente a ese texto, genero una opinión, genero debate, saco nuevas ideas, discuto con otros, lo utilizo según mis necesidades y objetivos. Los contenidos de esta unidad serán 3 textos literarios narrativos que trabajaremos desde el punto de vista de la comprensión, las habilidades comunicativas y la competencia lectora. Estos 3 textos se parecen porque son ficticios, pero se diferencian en su propósito comunicativo. La leyenda tiene como propósito explicar algo que sucede en un lugar determinado, en una cultura determinada. Es súper específica, en ella aparecen personajes normales como tú y como yo, a los que se les asignan características sobrenaturales. Por ejemplo, la ñañuca es una joven que al morir se transforma en una flor y de ahí nace la flor de la ñañuca en el norte de Chile. A diferencia del mito, que en el mito no aparecen personas como nosotros, sino dioses y héroes, que tratan de explicar cosas mucho más universales como la creación del mundo o los fenómenos naturales. Conocemos ya la historia de Zeus, de Afrodita, de Poseidón, incluso la mitología nórdica a Odín, a Thor, a Loki. Por otra parte, el cuento presenta personajes ficticios, pero su propósito no es explicar algo como en el mito o la leyenda, sino que entretener al lector. La actividad 1 corresponde a la primera guía que enviamos al hogar y lleva por título La eterna fuente de la juventud. En el análisis del objetivo encontramos que la habilidad es comprender, o sea, entender el texto. ¿Cómo lo vamos a lograr? Según la palabra clave, extraer información explícita que está ahí mismo e implícita que es pensar y buscar para sacar una conclusión. Vamos a determinar consecuencias de hechos y acciones, describir y comparar personajes, describir el ambiente o lugar y expresar nuestra opinión con argumentos. Ahora te invito a revisar el siguiente texto. Luego de leer, podemos monitorear la comprensión. Recuerda, si no tienes cómo imprimir, puedes escribir estas preguntas en tu cuaderno. 1. Menciona 3 personajes que aparezcan en el texto y descríbelos psicológicamente. Recuerda que la descripción psicológica es la forma de ser que tiene el personaje. Si mencionas que es generoso, entonces escribe un argumento del texto donde se demuestre que lo es. 2. ¿Cuál es el propósito de la hermosa india que se apareció a los hombres? Para responder a esta pregunta, menciona qué crees tú que es lo que ella quería lograr cuando se apareció a los hombres y al lado escribe un ejemplo de lo que ella dijo para justificar tu respuesta. 3. ¿Qué opinas de la actitud de Ponce León? Para responder a esta pregunta, fíjate en las cosas que hizo y dijo Ponce León en el texto. Elige una de ellas, escribe lo que opinas de él y luego menciona lo que elegiste. 4. ¿Qué importancia tiene la imagen de San Antonio en el relato? Para responder esto, anda al párrafo en donde se habla de San Antonio. Fíjate para qué lo usan los personajes, qué representa San Antonio en el relato y entonces me puedes mencionar su importancia en tu respuesta.
5. Describe el ambiente del relato y las costumbres representadas. Para responder esta pregunta, puedes fijarte en todas las pistas que hablen sobre el lugar, cómo era el lugar donde ocurren los hechos y cómo eran las personas, qué cosas hacían las personas que vivían ahí. A eso se refiere esta pregunta. 6. ¿Qué tipo de texto es La eterna búsqueda de la juventud? Menciona 3 argumentos. Para responder esta pregunta puedes poner, por ejemplo, si era un texto literario o no literario y cómo lo sabes, si era cuento, mito, fábula, leyenda y cómo lo sabes, y finalmente puedes colocar una característica de su estructura o su propósito comunicativo. 7. Escribe un título para cada párrafo del texto y luego representa su idea principal en un dibujo. Recuerda que en el texto que puse en este video separé los párrafos para ayudarte con esto y en la siguiente diapositiva tienes un ejemplo de cómo responder. En esta podrás evaluar el logro de tu aprendizaje. Para eso, lee cada uno de los criterios y revisa si lograste o no cumplir con esa meta.